Hola amigos, soy Jorge Morel. Bienvenidos y saludos desde un muy frío y nevado Chicago. Buscando una historia interesante para hacer un nuevo video, encontré esta que por lo absurdo del caso y la notoriedad de los personajes envueltos, en su momento conmovió a los Estados Unidos y saturó los diarios en gran parte del mundo. El 8 de diciembre de 1963, tres hombres secuestraron a Frank Sinatra Jr., el hijo del famoso cantante. Vamos a ver no solo las acciones que tuvieron lugar durante el secuestro, sino también la intrigante secuencia de los hechos que condujeron a estos tres personajes, que hasta el momento llevaban vidas corrientes, a raptar al hijo de una de las personalidades más conocidas en los Estados Unidos. Frank Sinatra era no solo el crooner más famoso de la época, sino también una persona de extraordinario poder con estrechas relaciones tanto en el ambiente político como en la mafia. De un lado socializaba con los Kennedys y del otro lado compartía un amante con Sam Giancana, uno de los notorios jefes de la mafia en Chicago. En Estados Unidos el secuestro es considerado un delito criminal muy grave, segundo solo al delito de asesinato. La verdad sobre lo ocurrido durante el secuestro fue conocida recién en julio del año pasado, 2021, cuando el principal motivador de este crimen, al llegar a los 81 años, decidió rectificar las mentiras y los errores expresados en su momento en la prensa y la televisión. Y en un revelador interview relató los hechos en detalle tal como habían ocurrido. Este personaje es un hombre llamado Barry Keenan. Aquí vemos dos fotos de Barry Keenan, una de joven en la época del secuestro y la otra en su reportaje cuando decidió relatar la verdad de lo ocurrido. La persona con él es John Stamos, una figura popular en la televisión. La historia de cómo Barry llegó a concebir y a ejecutar este absurdo plan es tan fascinante como el hecho mismo. Es la historia de un hombre imperfecto que trató de ejecutar un plan perfecto. Vamos a ver cómo Barry llegó a convertirse de un próspero profesional al hombre más buscado por el FBI. Barry nació en Los Ángeles, en California, en 1940 y se crió en un hogar de clase media alta. El padre era un exitoso corredor de bolsa con varios clientes famosos y su madre atendía las reuniones de las damas de sociedad y se dedicaba a funciones de beneficencia y otras relacionadas con la iglesia. La primera escuela que atendió Barry era una escuela católica. Las clases eran dictadas por una monja que imprimió en Barry una imagen terrible y muy real del infierno y del sufrimiento esperado por aquellos que fueran condenados. La voz que vamos a escuchar ahora es la del mismo Barry. In the Catholic school, they taught us about hell and the suffering of hell. And the nun said it'd be like having a white-hot poker on your back and screaming, and nobody's going to be there to help you. And that's for eternity. La madre de Barry sufría de depresión y de momentos de pánico, tendencias que fueron heredadas por Barry.
Con esa psicosis y otras que fueron descubiertas más tarde, Barry de niño desarrolló un terror continuo ante la posibilidad de ir al infierno. Ese miedo se le hizo tan insoportable que a los 7 años decidió terminar con todo y se metió con su bicicleta en una avenida llena de tráfico. I actually rode my bicycle into a busy intersection in hopes that if it was God's will, that I'd get run over and go straight to heaven. La mujer que lo atropelló lo recogió espantada y lo llevó en su coche con su pierna sangrando hasta la casa de su madre, a unas 6 cuadras. Una vez que Barry se había recuperado, la madre le preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Barry le contestó: porque quiero llegar al cielo lo antes posible. La psicosis de Barry, en ese momento un niño de pocos años, estaba siendo alimentada por las enseñanzas de las monjas y por las conversaciones con una tía que vivía con ellos y que hablaba continuamente de la importante necesidad de mantenerse siempre en el estado de gracia. No fue entonces extraño o inesperado que Barry empezara a vivir experiencias aún más raras. Algún tiempo después del asunto de la bicicleta, a Barry le pasó algo extraordinario. Tuvo una experiencia que lo iba a seguir y lo iba a afectar periódicamente por el resto de su vida. I went down to the basement where the equipment for the house was, and an angel appeared to me who was my guardian angel, and we had a conversation just as if you and I were in the same room now. It was that real to me. Barry empezó a pasar cada vez más tiempo en el sótano. El conversar con los ángeles le traía un confort y una tranquilidad que no podía obtener en ningún otro lado. Al poco tiempo, un ángel se convirtió en varios. Como lo explica el mismo Barry, esas conversaciones eran para él tan reales como la conversación que estaba manteniendo con su interlocutor en el momento del reportaje. Cuando Barry le contó a su tía acerca de sus conversaciones con los ángeles en el sótano, ella le dijo: no lo comentes ni se lo menciones a nadie. Este debe ser nuestro secreto. De esa manera su tía escondió la enfermedad mental de Barry del resto de la familia, evitando así que Barry recibiera la ayuda profesional que tanto necesitaba. De manera que el niño Barry, en esa época tan crítica de su desarrollo, navegaba solo por un mar de depresiones y sintiendo deseo de terminar con todo. A los 14 años, Barry descubrió los supuestos beneficios del alcohol. El beber alcohol le dio un mecanismo para copar con las voces de los ángeles, que ahora periódicamente escuchaba en su cabeza, y le permitía aparentar una conducta normal a su entrada a la escuela secundaria o junior high en la prestigiosa Universidad de Santa Mónica. A la universidad atendían un número de hijos de celebridades, entre ellos Nancy Sinatra.
Barry se ajustó perfectamente en un grupo de estudiantes que consideraban la escuela más un lugar para hacer sociedad y establecer relaciones con el sexo opuesto. Los estudiantes gozaban de privilegios que les permitían adquirir alcohol a pesar de su edad y que disfrutaban consumiendo por las tardes, escondidos en algún lugar de las amplias mansiones de sus padres. Barry y un estudiante llamado Dean Torrance tuvieron una amistad inmediata que iba a durar muchos años y a la que vamos a volver cuando Barry empieza a preparar el secuestro. Al año siguiente, Barry y Dean decidieron entrar en una de las fraternidades más exclusivas de la universidad. Pero, dada su condición de sophomores, como se llamaban los estudiantes de segundo año, para ser aceptados debían primero adquirir cierto prestigio. La manera de hacer eso, o una de las maneras de hacer eso, era conducir un auto deportivo y andar en compañía de jóvenes atractivas. Los padres de Dean suministraron el auto apropiado y Barry, con su manera rebelde y descuidada, ya tenía fama de excéntrico, se encargó de conseguir la compañía femenina. Barry y Dean entraron a ser miembros de la fraternidad de los Barrons, un lugar frecuentado por estudiantes de las mejores familias. Los Barrons se prometían una amistad de por vida y juraban por su honor el ayudar siempre y como fuera a otro Barron en necesidad. Barry se aprovecharía de esa amistad años más tarde al planear el secuestro. La fraternidad era un lugar para confabular maneras de atraer el mejor elemento femenino de la universidad y planear calavereadas y reuniones memorables. Así Barry pasó sus años de teenager bebiendo con sus amigos, jugando al póker los viernes, socializando los sábados y uniéndose a correrías con otros Barrons los domingos. All the other kids in school, the other guys in other fraternities, and so we would do crazy stunts like we would go to Highland Avenue in Hollywood and light palm trees on fire. Los teenagers se aprovechaban de su condición de ser jóvenes blancos y ricos y de las relaciones de sus padres que aseguraban que el castigo más serio que podían recibir por manejar alcoholizados u otras picardías sería solo una palmada en las manos y a lo peor una semana sin automóvil. A los 15 años, Barry atendió una reunión en la que estaba también Nancy Sinatra con varias amigas. Una de las amigas era Shannon. Shannon era una atractiva pelirroja de ojos verdes y una excelente atleta. Barry y Shannon simpatizaron inmediatamente y a partir de ahí se volvieron inseparables. We went surfing together and did a lot of things. My mother had a second home up in Malibu, just near the pier. So Shannon and I would surf together, and we just did everything. We had lunch together at school and just basically hung out all the time. Este encuentro iba a tener repercusiones que afectarían para siempre la vida de Barry. Barry y Shannon empezaron a hablar de casarse y a hacer planes para pasar una vida juntos. Así pasaron meses en los que Barry disminuyó su abuso del alcohol, las voces de los ángeles en su cabeza habían casi desaparecido y su vida se había vuelto casi normal.
Y justo cuando Barry empezaba a pensar que la vida no podía ser mejor, todo se derrumbó. Un día el rector de la universidad lo fue a buscar a su clase diciéndole que su madre lo esperaba en su oficina. Barry pensó que lo habían atrapado haciendo algo grave durante una de sus escapadas con sus amigos. Pero su madre se limitó a decirle que algo terrible había pasado y que debían ir inmediatamente a la casa. Al llegar, el padre de Barry lo estaba esperando y con gran titubeo le informó que Shannon había muerto. Shannon había fallecido en un accidente automovilístico y la psicosis de Barry, que por fin parecía haber mejorado, entró en una picada violenta. Barry cayó víctima de un profundo estado depresivo. Era como si Dios o el destino se hubieran ensañado con Barry y no querían permitirle vivir una vida normal. Barry perdió por completo su interés en sus clases y en el resto de las cosas, pero trató de concentrarse y consiguió aprobar el año. Al cumplir los 16 años, sus padres, para alentarlo, le regalaron un automóvil Corvette nuevo. Pero Barry seguía desolado. Shannon no había sido solamente una amiga, había sido la luz que le iluminaba el rumbo hacia una vida normal, en la cual Barry no necesitaba pretender ser algo que no era, donde podía ser solo Barry. A las pocas semanas sus padres decidieron divorciarse. A pesar de todo el trauma, Barry consiguió terminar la escuela secundaria y su madre lo invitó a unas vacaciones de buceo en México. Cuando Barry volvió de México, su padre, que como dijimos era un próspero inversionista, comenzó a introducir a Barry en su negocio. Barry abrió su propia oficina y con la ayuda de su padre prosperó rápidamente. Invirtió su propio dinero y alguno que pidió prestado, y con la información que su padre le hacía llegar, hizo inversiones muy beneficiosas que eventualmente llegaron a los oídos de los miembros de la vieja fraternidad de los varones, del tiempo que estaba en la universidad. Para 1952, Barry había consolidado su posición haciendo inversiones para sus amigos, incluyendo Dean Torrance, su viejo compañero de correrías de la universidad. Los datos de la bolsa que su padre le hacía llegar eran relacionados con nuevos anuncios del mercado, anuncios disponibles solo para ciertos inversores, un tipo de información que bordeaba en lo ilícito, que tenía un cierto riesgo. Pero Barry, con su actitud fatalista, aprovechaba esa información al máximo. I was 22 years old. I had 2 cars, 2 boats, and a motorcycle, all the toys. A pesar de que seguía bebiendo y que de vez en cuando todavía escuchaba las voces en su cabeza, Barry estaba en la cima. Con su carrera en pleno suceso, volvió a enamorarse y se comprometió. En su reportaje, Barry no habla mucho sobre esta segunda relación. Pero de todas maneras, como todo en la vida de Barry, no estaba destinada a durar mucho. 2 meses después de comprometerse, Barry y su novia volvían de una casa que la madre de Barry poseía en una isla privada. Barry había estado bebiendo en exceso, como era su costumbre en ese momento.
y al tratar de evitar atropellar a un perro, estrelló el coche contra una pared. Su novia resultó ilesa, con menores contusiones, pero Barry pasó medio cuerpo a través del parabrisas y recibió una concusión y una serie de cortes. De ahí en adelante quedó con dolores crónicos de la cabeza, el cuello y la espalda. El choque introdujo un nuevo y peligroso elemento en la ecuación. Para el dolor, el doctor le recetó Percadem y otras píldoras del mismo estilo, algunas altamente adictivas. Barry consumía tranquilizantes, píldoras para dormir, píldoras para despertarse. Todo eso, junto con su afición a la bebida, le impidían trabajar normalmente. En pocos meses, Barry se había vuelto un completo adicto a ese tipo de drogas, que ahora incluían quaaludes y anfetaminas. Pills. The doctors prescribed Percodan, pain medication, and tranquilizers so I wouldn't be so uptight all the time. And sleeping pills so I could go to sleep, and then wake-up pills to get through the day. In about 6 months' time, I had become a complete drug addict and was unable to hold a job and couldn't think straight. La novia de Barry, cansada de tolerar su conducta, rompió la relación. En unas pocas semanas, Barry, imposibilitado de hacer su trabajo, debió cerrar su oficina. Con su madre tratando de recuperarse de su último intento de suicidio. En lo que parecía un instante, la vida de Barry se había ido nuevamente de una vida cuasi normal a un completo desastre. I knew I didn't want to be a drug addict all the rest of my life and an alcoholic. So I was trying to think of some way I could make money, and I've gone completely broke, lost my wife, lost my house, lost my cars, lost my boats, lost everything, including my dog. La solución, según cuenta Barry, le vino en forma de un mensaje celestial. Una tarde, sentado en su coche, ingiriendo píldoras y bebiendo, Barry escuchó una nueva voz. Inmediatamente estuvo seguro de reconocer la voz del jefe absoluto. Esta vez no eran los ángeles, sino el mismo Ser Supremo. Dios se comunicaba directamente con él. El mensaje celestial era completamente explícito y requería absoluta obediencia. De alguna manera, Barry debía obtener el dinero necesario para solucionar su situación y ganar una vez más la confianza de sus padres. Era su responsabilidad y su obligación. En el reportaje, Barry explica que para él las voces eran tan reales como las de una persona sentada a su lado. Después de escuchar el mensaje, por primera vez después del choque 6 meses atrás, Barry se sintió revitalizado y listo para entrar en acción. Barry, excitado, llevó su auto hasta un cercano Jolly Rogers, un restaurante que conocía bien, ordenó una hamburguesa acompañada con una cerveza y comenzó a planear su curso de acción. Ahí calculó que necesitaba $240,000 para llevar a cabo su plan, una suma cercana
a los 2 millones de dólares hoy en día. El mensaje había incluido una serie de instrucciones muy precisas, entre ellas que debía ser un plan en el cual nadie saldría lesionado y que el dinero debía ser devuelto una vez que la nueva situación económica lo permitiera. Barry pensó que robar un banco u otra acción similar no produciría la cantidad necesaria. Finalmente decidió que la mejor forma de obtener el dinero necesario sería ejecutar un secuestro. Larry descartó la idea de raptar a alguien muy joven o a un bebé. El riesgo de lastimarlos era demasiado grande. Y todo debía terminar rápido. Barry no quería someter a los padres o a los familiares de la persona secuestrada a la angustia de una larga espera. Cuando Barry abandonó el Jolly Rogers esa tarde, tenía todo figurado. En la próxima parte, Barry comienza a llevar a cabo su plan. Ahí nos vemos.